Soy la princesa más fría y despiadada del mundo de las inversiones del norte de Pekín. Desde muy joven, cuando los familiares pedían prestado dinero y se negaban a devolverlo, usando luego la excusa de que hablar de dinero dañaría los sentimientos familiares, no mostraba piedad. Los llevaba directamente a los tribunales y subastaba sus casas para recuperar tanto el capital como los intereses. En el mundo empresarial, si un oponente me suplicaba que le dejara una salida, le entregaba un acuerdo de liquidación por quiebra e incluso le decía exactamente de qué edificio debía saltar para morir más rápido. Desde ese momento, nadie volvió a atreverse a hacerse la víctima frente a mí. Eso fue hasta el día que visité el set de filmación en el que estaba invirtiendo. Allí vi a mi prometido Daniel, el director, a mi hermano Mako, una estrella de cine de primera, y a mi amigo de la infancia Kevin, un guionista de medalla de oro, todos rodeando, cuidando y revisando atentamente a una frágil actriz que parecía una delicada flor blanca de invernadero. Todo lo que hacían era simplemente resaltar su belleza delicada. Sin mi consentimiento, habían quemado el set de palacio a gran escala que había costado 3 millones de yuanes construir. Cuando los confronté, la impaciencia estaba claramente escrita en el rostro de Daniel. Grace, esto es arte. Las lágrimas de Emily no tienen precio. Mi hermano Mako se burló fríamente. Si te atreves a ser dura con la pequeña Emma, no actuaré más en esta película. Kevin fue aún más sarcástico. Grace, si no entiendes de arte, no interfieras con nosotros. La joven actriz, Emma Lynn, se encogió tímidamente detrás de ellos, su rostro lleno de inocencia. Asentí, saqué mi teléfono y llamé directamente al departamento legal. Dado que están tan unidos, pueden pagar la cuenta juntos. Según el contrato, la destrucción no autorizada de los activos principales de filmación, abandonar el trabajo sin justificación y la distorsión excesiva del guión constituyen graves incumplimientos. Ustedes tres, su multa total por incumplimiento es de 500 millones de yuanes. ¿Planean vender sus casas o pedir dinero prestado a tasas usureras para pagarlo? Ah, y mi querido hermano, solo eres un hijo adoptivo de la familia Han. No tienes derecho a señalarme. Momentos antes, el set de filmación estaba lleno de gente reunida como estrellas alrededor de la luna. Ahora solo quedaba el aullido estridente del viento, soplando entre las cenizas. El palacio quemado aún emitía humo negro espeso y el aire estaba cargado del hedor acre de la madera quemada. Mi prometido Daniel estaba allí, y la impaciencia que antes mostraba se había congelado, reemplazada por una incredulidad absurda. Grace, ¿estás loca? Hablamos de arte y tú hablas de dinero. Señaló con fuerza a Emma Lynn, que aún sollozaba entre los escombros. ¿Saben lo impactante que fue esa escena hace un momento? La pequeña Emma de pie entre el fuego. Esa sensación de desesperación y fragilidad. Ese fue el momento más brillante de toda la película. ¿Qué importa si un edificio inanimado se quema por unos segundos de metraje? Bajé la cabeza y toqué rápidamente mi tablet, mostrando la grabación de vigilancia en tiempo real y extrayendo el clip original. Vean, comencé, ajustándolo ligeramente. Ligeramente. Esto no es un edificio inanimado. Es una estructura real. Activo número 002, en la lista de activos fijos del grupo John. El precio de costo fue de 33.280.000 yuanes, sin incluir mano de obra y transporte. Apagué la pantalla, con un tono calmado y desapegado. Además, destruir activos por millones solo por unos segundos de metraje en los informes financieros no se llama arte. Se llama pérdida de activos fijos. No, eso no es exacto. Debería llamarse destrucción intencional de propiedad de la empresa. A un lado estaba mi querido hermano Mako, quien también era el protagonista masculino de esta película. En ese momento, se quitó la corona de jade de su personaje y la estampó con fuerza en el suelo, rompiéndola en pedazos. Grace, ¿tienes corazón? La pequeña Emma casi se quema por esta escena y a ti no te importa en absoluto. ¿Solo te importa mi dinero? Se puso frente a Emma Lynn protectivamente, mirándome con un desprecio evidente. Te advierto. Pide disculpas de inmediato y haz que la pequeña Emma retire esas palabras locas que acaba de decir. Si no, no solo dejaré esta película,
También haré que mamá y papá sepan exactamente cómo acosas a la gente afuera. Emma Lynn tiró suavemente de la manga de Mako, sus lágrimas cayendo como un collar de perlas roto. Hermano Mako, por favor no culpes a Grace. Todo es culpa mía. Soy demasiado tonta. No pude expresar ese tipo de sentimiento. Por eso el director tuvo que idear este método. Esos 3 millones de yuanes, encontraré la manera de devolverlos. Lloraba desconsoladamente como flores de peral atrapadas en la lluvia, su cuerpo balanceándose como si fuera a colapsar en cualquier momento. A su lado, el guionista de medalla de oro Kevin parecía con el corazón roto. Extendió la mano para sostener a Emily, se acomodó las gafas doradas sobre el puente de la nariz y me miró con aire de altivez y rectitud. Grace, lo que estás haciendo es demasiado vulgar. Emily puede no tener dinero, pero su espíritu de sacrificio por el arte es invaluable. Tú, que apestas a dinero, fundamentalmente no entiendes lo que es la resonancia del alma. Además, el palacio ya se ha quemado. ¿Ahora vuelves a hablar de dinero? ¿No estás humillándola deliberadamente? Era mi amigo de infancia, quien había jurado protegerme de por vida. Ahora se había aliado con los otros dos, quienes deberían haberme amado incondicionalmente, para formar un frente unido, parados en el terreno moral alto y condenándome juntos. Ninguno del equipo de filmación se atrevía a respirar fuerte. Sus ojos se movían rápidamente entre nosotros. Miré a estos 3 hombres y, honestamente, no podía entenderlos en absoluto. Antes decían que mi personalidad era demasiado fría, que no entendía cómo funcionaba el mundo, así que intenté esforzarme por entender su llamada forma de hacer las cosas. Daniel quería hacer una película de arte, así que invertí. Mako quería aportar capital al proyecto, así que lo aprobé. Kevin quería revisar el guión, así que lo toleré. Al final, había criado a un grupo de ingratos que no conocían el significado de la gratitud ni sus propios límites, humillándome repetidamente. Miré a Kevin. Ya que dices que las lágrimas de Emma Lynn no tienen precio, entonces está bien. Me giré y saludé al director legal detrás de mí. Abogado Wong, anota esto. El señor. Kevin cree que el valor de la actuación de la señorita Emma Lynn supera los 3 millones de yuanes. En ese caso, los gastos de este arte deberían ser naturalmente asumidos conjuntamente por aquellos que se benefician de él y reconocen su valor. Si todos creen que este incendio valió la pena, quemado correctamente y artísticamente, entonces mi mirada se posó en sus rostros. Por favor, ustedes 3 artistas, paguen ustedes mismos por esta costosa obra de arte. Mako fue el primero en explotar. Siempre se había enorgullecido de ser el mayor joven maestro de la familia Han. Aunque solo era adoptado, nuestros padres lo trataban como hijo propio, incluso favoreciéndolo más que a mí, su hija biológica, debido a su naturaleza aduladora. Habiendo pasado años en la industria del entretenimiento y siendo constantemente halagado por los fans, se había acostumbrado y realmente creía que era intocable. Grace, deja de agitar una pluma de gallina como si fuera una flecha imperial. Soy el mayor joven maestro de la familia Han. Esta película fue originalmente invertida por la familia Jung. De todos modos, ¿qué hay de malo en que queme un poco de la propiedad de mi propia familia? ¿Dices que debo compensar? ¡Qué broma! Cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro lleno de confianza arrogante. Además, soy el protagonista. Si dejo de actuar, veamos cómo se hace tu película entonces. Cuando se acumulen las pérdidas, no podrás manejarlas. Al ver su expresión arrogante, me pareció ridículo. Michael, parece que has malinterpretado el concepto de la propiedad de tu propia familia. Tomé un montón de documentos del abogado Wong y los lancé directamente a sus pies. Este es tu contrato de trabajo. Está claramente indicado en blanco y negro que tú eres la parte B, mientras que Ham Media Group es la parte A. Desde un punto de vista legal, nuestra relación es de empleo, no de parentesco. En segundo lugar, el verdadero inversor de esta película es una empresa independiente registrada a mi nombre, Harlan Pictures. No tiene nada que ver con Jan Group, ni un solo indicio, lo que significa que este dinero es completamente mi inversión personal.
Di un paso adelante, el tacón de mi zapato presionando ese contrato. En cuanto a tu afirmación de que dejarás de actuar, saqué mi teléfono y abrí una carpeta etiquetada como Banco de Artistas de Reserva y se la mostré. Desde la primera vez que empezaste a llegar tarde y salir temprano por Emma Lane, ya había activado el plan de contingencia de riesgos. El equipo técnico, el equipo de sustitutos y 3 actores principales de respaldo están actualmente de guardia en el hotel de al lado. ¿Realmente crees que eres insustituible? Solté una risa suave y fría. A los ojos de Capital, no eres más que un componente, algo que puede ser reemplazado en cualquier momento. De hecho, si renuncias, incluso puedo demandarte por incumplimiento intencional de contrato y exigir compensación por todas las pérdidas causadas por la paralización del equipo de filmación. La cara de Mako se volvió instantáneamente pálida como la muerte. Siempre había pensado que yo era la hermanita que lo seguía, alguien que limpiaría sus desastres sin importar cuán fríamente me tratara. Había olvidado cómo luché a través de sangre y fuego en una calle, y cómo conseguí asegurar mi lugar en una junta llena de zorros viejos experimentados. Al ver a Mako caer en desventaja, Daniel finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Frunció el ceño, claramente intentando presionarme usando su estatus de prometido. Grace, deja de hacer un escándalo. Sé que solo estás celosa porque últimamente he estado prestando demasiada atención a Emma, ¿verdad? Bajó la voz y dio un paso adelante, intentando tomar mi mano. Emma y yo somos inocentes. Solo estamos haciendo esto por creación artística. Ser tan calculadora así no solo hiere los sentimientos de todos, sino que también te hace ver mezquino. Mientras solo retires lo que dijiste hace un momento y te disculpes con Emma. ¿Qué tal si te llevo a cenar esta noche? Me aparté para evitar su mano, luego limpié el lugar de mi manga donde me había tocado con un pañuelo, con expresión llena de disgusto. Daniel, si tu confianza en ti mismo pudiera venderse por libra, probablemente no valdría mucho dinero. ¿Celos? ¿Crees que eres digno de eso? Señalé las ruinas. Mi enojo es muy simple porque en mi balance apareció una deuda incobrable innecesaria. Y según mis principios, las deudas incobrables deben tener a alguien responsable. ¿Dices que esto fue por arte? Bien, entonces hablemos del contrato del director. Señalé al abogado Wong para que continuara. El abogado Wong se acomodó las gafas y leyó sin emoción. Según el acuerdo de evaluación firmado entre el director Daniel y Holland Pictures, si razones personales del director causan que los costos de filmación excedan el 20% del presupuesto o resulten en pérdidas serias de activos, el inversor tiene derecho a terminar el contrato y exigir doble compensación por las pérdidas causadas por el director. Director Daniel. Este incendio no solo consumió el presupuesto, sino que también activó el mecanismo de compensación. Daniel se congeló, su rostro alternando entre pálido y sonrojado. Tú, me tendiste la trampa desde el principio. No. Lo miré fríamente. Ustedes mismos cayeron en la trampa. Les había dado configuraciones de primer nivel y la financiación más abundante. Sin embargo, trataron mi confianza como capital para actuar imprudentemente. En el mundo adulto, cada decisión ya tiene un precio anticipado. Ahora era hora de pagar la cuenta. Al ver a ambos hombres derrotados, Emmeline finalmente no pudo contenerse más. Ella entendía muy bien que era el centro de todo este drama. Si no intervenía ahora, esta actuación, porque cuando el amor se enfrenta al capital, el espectáculo ya no puede continuar. Emmeline de repente soltó la manga de Kevin y cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo cubierto de polvo, sus rodillas golpeando los escombros con un golpe sordo. Esa rodilla era visualmente agresiva, deliberadamente dramática. Los miembros del personal cercano sacaron discretamente sus teléfonos para grabar, mientras susurros se esparcían entre la multitud. Presidenta Grace, todo esto es mi culpa. Cada parte de ello, dijo Emmeline al mirar hacia arriba, su rostro puro empapado en lágrimas, su mirada tanto obstinada como trágica. No debería haber perseguido tomas perfectas. No debería haber complicado las cosas para el director Daniel y el hermano Mako. Devolveré los 3 millones de yuanes. Incluso si tengo que vender mi sangre o mi riñón, devolveré cada centavo.
por favor, no les hagas difícil. Qué perfecta flor de loto blanca, altiva y pura. Esas palabras no solo la presentaban perfectamente como víctima, sino que también me acusaban sutilmente de abusar de mi poder para intimidar a otros mientras ganaba simpatía y ternura de los tres hombres. Por supuesto, los ojos de Mako se llenaron de emoción mientras corría para ayudarla a levantarse. Pequeña Emma, levántate. Esto no tiene nada que ver contigo. Veamos si ella se atreve a tocarte un dedo. Kevin también estaba furioso. Grace, mírate ahora. No eres diferente de un cobrador de deudas cruel, obligando a una mujer débil a arrodillarse así. ¿No temes al karma? Observé esta ridícula actuación con total calma, sin siquiera una onda en mi corazón. Casi quería reír. El abogado Wong ya estaba redactando un acuerdo de reembolso cuando interrumpí su drama conmovedor. Ya que la señorita Amaulén está dispuesta a asumir la responsabilidad de esta deuda, entonces como acreedor, naturalmente debo cumplir con su sentido del deber. Todo el set se congeló. El sollozo de Amaulén quedó atrapado en su garganta. Claramente, no esperaba que yo accediera tan fácilmente. En su mente, debería haberme conmovido por su llamada rectitud o haberme avergonzado y retrocedido por las críticas de todos. Eso era solo su entendimiento superficial. Me acerqué a Amaulén y la miré desde arriba. Señorita Lin, póngase de pie antes de que hablemos. No me gusta que la gente se arrodille al negociar negocios conmigo. Me hace sentir como si intentaras coaccionarme moralmente. Emmeline se levantó rígida, sus piernas aún temblando. Los términos son muy simples, dije despacio y claramente. El palacio quemado más las pérdidas causadas por la posible paralización de la producción suman aproximadamente 5 millones de yuanes. A tu salario actual, tendrías que trabajar sin comer ni beber durante 25 años para pagar eso. Considerando tu capacidad de reembolso, estoy dispuesta a permitir pagos a plazos. Sin embargo, durante este periodo, todos tus ingresos por actuación serán transferidos directamente a la cuenta supervisada de Harland Pictures. Además, para evitar que huyas, necesitaremos firmar un contrato exclusivo. Durante estos 25 años, solo podrás trabajar para Harland Pictures. No solo eso, dado que admitiste que tu búsqueda de la perfección llevó directamente al incendio, esto constituye una violación grave. Antes de que la deuda esté completamente saldada, tus gastos de vida se emitirán al salario mínimo de la ciudad. Entonces, señorita Lin, leerá y firmará. El rostro de Amaulén se volvió blanco como el papel. Miró impotente a Daniel y Mako en busca de ayuda. Solo quería realizar un acto de autosacrificio, no venderse realmente. Grace, este es un contrato de esclavitud. Es ilegal, gritó Kevin con enojo. No, lo corregí con calma. Esto es una reestructuración de deudas. Como ella no tiene activos contra los que hacer cumplir un juicio, solo puede vender su trabajo. Eso es lógica comercial perfectamente justa. ¿No acabas de decir que ella rompería la olla y vendería el hierro si tuviera que devolver el dinero? Ahora solo le pido que trabaje para pagar la deuda, ¿y no puede soportarlo? Mi mirada se agudizó instantáneamente. ¿O acaso lo que la señorita Lin acaba de decir no era más que una actuación? ¿Palabras vacías destinadas a ganar simpatía? Si ni siquiera tiene el coraje de asumir responsabilidades, entonces no debería imitar a otros haciendo un espectáculo de sacrificio justo. Querer ser tanto la prostituta como la venerada en un templo, no hay lugar para eso en mi equipo de filmación. Eso es suficiente. Suficiente. Daniel, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente estalló. Arrebujó el acuerdo de reembolso de las manos del abogado Wong y lo destrozó, el papel esparciéndose por el suelo. Grace, ¿no te estás apoyando solo en el hecho de que tienes un poco de dinero sucio? Está bien, pagaré este dinero por la pequeña Emma. Sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la estrelló con fuerza sobre la mesa. Esta es mi tarjeta secundaria. Hay 3 millones en ella. La contraseña es tu cumpleaños. Tómala. Mako también soltó una risa fría, sacó las llaves de su coche y las lanzó. Y yo también,
este auto deportivo de edición limitada vale al menos 2 millones. Te lo ignoraré. El coche más la tarjeta suman más de 5 millones, suficiente para pagar la deuda. A partir de ahora, estamos saldados. Aunque Kevin no tenía dinero, aún gritó obstinadamente. Escribiré esto en el guión y todos verán tu verdadero rostro, Grace. Has perdido a quienes te trataron con sinceridad. En el futuro, solo abraza ese montón de dinero y envejece sola. Al mirar la tarjeta negra y las llaves del coche sobre la mesa, no solo no me enojé, sino que esbocé la primera sonrisa genuinamente cálida del día. Muy bien. Señalé al abogado Wong que recogiera esos objetos. Si alguien está dispuesto a pagar, naturalmente es lo mejor. Pero, director Daniel, parece que olvidaste algo. Tomé la tarjeta negra y la giré lentamente entre mis dedos. Esto es de hecho tu tarjeta secundaria, pero la tarjeta principal a la que está vinculada parece estar ligada a la cuenta corporativa de la empresa familiar Go. ¿Y esa compañía? Hice una breve pausa y lo miré con lástima. Si recuerdo correctamente, apenas el mes pasado, para aumentar la liquidez, el tío Gu hipotecó el 51% de las acciones de la empresa a la familia Han, lo que significa que estás usando mi dinero para pagar una deuda que me debes. El rostro de Daniel se congeló instantáneamente, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Y tú también, continué, dirigiendo mi mirada a Mako. Hermano, el coche deportivo era un regalo de cumpleaños de mamá para ti, y el mes pasado estaba registrado a nombre de la familia John. ¿Qué derecho tienes a disponer de bienes familiares? En cuanto a ti, señor Kevin, dije, mirando al hombre que solo sabe hablar. Escribe lo que quieras, pero debo recordarte que tu comportamiento hace un momento ya constituye insulto público y difamación. Mi equipo legal monitoreará de cerca tu proceso de escritura del guión. Si se encuentra contenido que infrinja mi reputación o derechos, aprenderás lo que significa ser demandado hasta no quedarte ni con la ropa puesta. Las expresiones en los rostros de los tres se volvieron extraordinariamente vívidas. Estaban acostumbrados a disfrutar privilegios, a gastar el dinero de otros para cumplir sus sueños, y nunca habían considerado que la base de todos esos privilegios siempre había estado en mis manos. La llamada sinceridad de la que habla se construye sobre drenar mi sangre. Después de comer mi carne, aún te quejas de que mis huesos son demasiado duros. Retiré mi sonrisa, y mi voz se volvió gélida. Abogado Wong, notifica a seguridad para despejar la escena. Dado que la compensación por incumplimiento de contrato aún es insuficiente, procedan estrictamente según los procedimientos legales. Ahora, hagan que todas las partes no relacionadas abandonen inmediatamente mi set de filmación. Luego agregué, llamen también a la policía. Señalé al palacio que aún humeaba, con un tono firme y resuelto. El incendio provocado es un delito penal grave. Ya sea en nombre del arte o del amor, incendiar un edificio y poner en peligro la seguridad pública no es solo una cuestión de compensación financiera. Eso significa ir a prisión. Daniel y Mako entraron en pánico total. Habían pensado que esto no era más que un conflicto familiar, un juego de capital, olvidando que en una sociedad gobernada por la ley, hay líneas rojas que nunca deben cruzarse. Grace, ¿te atreves a llamar a la policía?, gritó Daniel incrédulo. Soy tu prometido y Mako es tu hermano. Intentó avanzar, pero los guardias, que ya estaban preparados, lo sometieron. Emmeline estaba aún más aterrorizada y se desplomó al suelo. Esta vez, su llanto fue real. No me arrestes. No quise hacerlo. De verdad que no. Sollozó histéricamente. El sonido de las sirenas policiales resonó desde lejos, rompiendo la quietud del set. Me mantuve sobre ellos, mirando esos rostros distorsionados y horrorizados, y solo sentí alivio por dentro. Cuando finalmente caiga el telón, irás a la estación y saborearás el sabor de las lágrimas tras los barrotes. Ese es el final adecuado. Mientras Daniel y Mako eran escoltados al coche policial, la escena no difería del mayor drama del año, especialmente Mako. Como estrella de primer nivel con decenas de millones de fans, el rostro del que una vez se enorgulleció ahora estaba manchado de hollín blanco y negro,
Y las frías esposas en sus muñecas se convirtieron en el accesorio más irónico de todos. «No filmen. No filmen», gritó Mako al personal presente. «Soy Mako Yang. Rompan esas cámaras por mí». Intentó suprimir a todos con la autoridad que una vez ejerció. Desafortunadamente, cuando el muro cae, todos empujan. Los miembros ordinarios del equipo a los que solía mandar, los asistentes jóvenes a los que había regañado hasta hacerlos llorar, puede que no aplaudieran abiertamente, pero los teléfonos en sus manos se mantenían firmes como trípodes. Deseaban poder empujar sus lentes directamente hacia sus fosas nasales para un primer plano. Emma Lin, sin embargo, todavía actuaba. Aprovechó el momento, desplomándose deliberadamente en los brazos de un joven oficial de policía, gimiendo débilmente que se sentía mareada. «Por favor, mantenga su dignidad», dijo el oficial con frialdad. Claramente era un profesional recto y no le mostró ninguna cortesía, levantándola y retrocediendo para mantener la distancia. «Este es un equipo de grabación de la ley. Todo el proceso se está grabando en audio y video. Por favor, coopere con la investigación». El rostro de Emma Lin se tensó instantáneamente. Me mantuve cerca, observando mientras el abogado Wong entregaba calmadamente a la policía el disco duro de vigilancia, el inventario de activos y las pruebas de audio, incluidas las grabaciones en las que los 3 llamados artistas admitieron personalmente haber cometido incendio. En el último momento antes de ser empujados al coche policial, Daniel se aferró con fuerza a la puerta del vehículo. Por primera vez, un miedo genuino se mostró en sus ojos. «Grace, ¿realmente tienes que ser tan despiadada? Una vez que se presente un caso oficialmente, he terminado. La cooperación entre la familia Geu y la familia Han colapsará por completo». Di un paso adelante y lo miré a través de la puerta del coche como si fuera un extraño. «Director Daniel, permítame corregirlo. Fuiste tú quien personalmente quemó el puente de cooperación. En cuanto a si la familia Go colapsa o no, depende de qué tan rápido tu tío llene el vacío, no de mí. Y una cosa más, no te aferres a la puerta del coche. Este es un vehículo policial. Dañarlo cuenta como obstrucción a la aplicación de la ley. Eso sería otro cargo añadido a tu lista». La patrulla policial aullaba mientras se alejaba y el set de filmación finalmente quedó en silencio. No me apresuré a irme. En cambio, me giré para mirar al gerente de producción que temblaba incontrolablemente. Cuando lo señalaron, el hombre de mediana edad se estremeció violentamente, con sudor frío corriendo por su frente. «Presidente Han. Presidente Han». Pasé las hojas de asistencia en mi tablet. «Como responsable de este proyecto, presenciaste cómo el director y los actores causaban caos y no lograste detenerlos. Incluso cooperaste con ellos movilizando a seguridad para despejar la escena y facilitar el incendio. Tu carrera termina aquí. Además, el departamento legal de la empresa perseguirá tu responsabilidad por todas las pérdidas asociadas causadas por tu negligencia. Empaca tus cosas y vete». Después de que se manejó la escena, me recosté en la limusina. En el momento en que se cerró la puerta, mi teléfono personal comenzó a vibrar sin parar. En la pantalla apareció una sola palabra: «Mamá». Contesté la llamada. Al otro lado de la línea, el grito agudo de mi madre estalló de inmediato, mezclado con sollozos desconsolados. Ella gritaba que había perdido la razón. «¿Es tu hermano y tu prometido también? ¿Realmente te atreviste a enviarlos a la cárcel? ¿Intentas enfurecer a tu padre y a mí hasta la muerte? Apresúrate y ve a la estación de policía y retira el informe inmediatamente». Sostuve el teléfono un poco más lejos, esperando que pasara esa ola de ataque sónico antes de hablar. «Mamá, Mako es un hijo adoptivo. Legalmente somos hermanos por adopción, pero él cometió un delito. Ni siquiera su padre biológico podría protegerlo. En segundo lugar, Daniel incendió propiedad de la empresa. Soy la representante legal de la empresa. Si no lo denuncio a la policía, estaría cometiendo los crímenes de encubrimiento y malversación de fondos corporativos». Mi voz permaneció calmada en lugar de gritar de vuelta. «Finalmente, mamá, deberías pedir al Departamento de Relaciones Públicas que prepare un comunicado porque las fotos de tu querido hijo, Mako,
Siendo escoltado en esposas probablemente llegarán a las búsquedas más populares en unos 5 minutos. La línea cayó en un breve silencio, seguido de un ruido caótico. Colgué, frotándome las sienes agotada. Esto era solo el comienzo. Mi madre estaba verdaderamente parcial y completamente irracional. Afortunadamente, el negocio familiar ya estaba en mis manos. Dentro de la sala de mediación de la estación de policía, la atmósfera estaba tensa como una cuerda de arco estirada. Los miembros de la familia Geu y la familia Han llegaron casi al mismo tiempo. La madre de Daniel, la señora Goh, que normalmente era tan compuesta y digna, corrió hacia mí en cuanto me vio, levantando la mano para abofetearme. «Tú pequeña. Antes de casarte con la familia, ya te atreves a dañar a mi hijo. Si algo le pasa a Daniel, te haré pagar con tu vida». Los guardaespaldas, ya en alerta, inmediatamente sujetaron su muñeca y la empujaron suavemente hacia atrás. La señora Goh se tambaleó y el tío Goh la sostuvo. «Grace, ¿cómo te atreves a permitir que tu gente toque a un anciano?», ladró el tío Goh, con el rostro serio y autoritario. Permanecí sentada, sin siquiera molestarme en levantarme. «Tío Goh, esto es una estación de policía. Agredir a alguien te puede llevar a ser detenido. Solo estoy ayudando a la tía, nada más». La señora Goh temblaba de rabia. Solo se trataba de quemar una casa en ruinas. ¿Cuánto podría valer realmente? ¿Acaso nuestra familia Geu no puede pagar? ¿De verdad tienes que ser tan despiadada? 500 millones, declaré calmadamente. ¿Qué?, pensó la señora Goh, como si no pudiera creerlo. Multas por incumplimiento de contrato, daños activos, pérdidas por retrasos en la producción, pérdidas por fluctuaciones en el precio de las acciones, más responsabilidad conjunta por incitar el incendio, algo que la señorita Emmeline ya había admitido. Ese es el precio que Daniel pagó para complacer a una belleza. Saqué un informe financiero detallado y lo deslicé sobre la mesa. En la escena anterior, Daniel fue muy generoso e intentó pagar con una tarjeta secundaria en nombre de Emmeline. Desafortunadamente, la cuenta corporativa de U Group vinculada a esa tarjeta ya había sido congelada por el banco. «Tío Goh», dije, mirando al hombre cuya frente ahora estaba cubierta de sudor. «Si recuerdo bien, U Group tiene una deuda de 2.000 millones de yuanes que vence la próxima semana. Si estalla un escándalo ahora, su heredero irá a prisión por incendio y malversación de fondos corporativos para mantener a una amante. Por favor, piensa bien qué harían los bancos». Las pupilas del tío Goh se contraen. Como astuto hombre de negocios, inmediatamente sopesó los pros y los contras. En ese momento, Daniel ya no era su hijo, sino una bomba de tiempo capaz de destruir todo Gu Group. Grace, mi madre dio un paso adelante con los ojos húmedos y comenzó a jugar la carta emocional. «No hablaremos de la familia Goh por ahora, pero Michael es tu hermano. Te protegió desde pequeña. ¿Has olvidado cómo te llevaba al parque y te compraba helado? Solo estuvo cegado por esa chica Emmeline por un momento. No puedes perdonarlo solo esta vez. Solo necesitas firmar la carta de retiro. Decir que todo fue un malentendido les permitiría salir libres». Miré a mi madre, y el último rastro de calidez en mi corazón finalmente se enfrió por completo. Desde la infancia hasta ahora, cada vez que Michael y yo teníamos un conflicto, sin importar quién tuviera la culpa, siempre era yo la que tenía que disculparse porque él era el hijo adoptivo sensible cuyos sentimientos debían protegerse. Y yo era la hija biológica sensata que debía ver el panorama general. Pero Michael ahora tiene 28 años, no 8. Como adulto y figura pública, sabiendo perfectamente que era ilegal, aún así participó en un incendio e incluso intentó amenazar al inversionista. No solo es estúpido, sino malicioso. Me puse de pie y me arreglé el cuello. No firmaré la carta de retiro. No solo no la firmaré, sino que en mi calidad de presidenta de Holland Pictures, presentaré formalmente una demanda contra Michael exigiendo que compense todas las pérdidas comerciales causadas por su conducta maliciosa. Grace, finalmente mi padre golpeó la mesa, incapaz de contenerse. ¿Estás tratando de llevar a tu hermano a su muerte? Sin la familia Han, ¿de dónde vendría Holland Pictures?
Créelo o no, puedo despojarte de tu puesto en Yang Group ahora mismo y aplastar esa pequeña empresa tuya. Adelante, inténtalo, dije, mirándole directamente a los ojos sin rastro de miedo. Antes de que el abuelo falleciera, transfirió directamente el 35% de las acciones de Yang Group a mi nombre. Combinado con las acciones dispersas que he adquirido a lo largo de los años, ahora soy la mayor accionista de Yang Group. Papá, estás envejeciendo. Si insistes en apoyar a un hijo adoptivo que ni siquiera tiene relación sanguínea, un inútil que no puede sostener un muro, y eliges confrontar a tu propia hija biológica, la verdadera persona que controla Han Group, no me importa proponer en la reunión de accionistas de la próxima semana que te retires temprano y vayas a disfrutar del afecto familiar. Por supuesto, ese hijo tuyo probablemente solo lo verás cuando lo visites en prisión. Para cuando salí de la estación de policía, ya era completamente de noche. Tal como había predicho, las palabras clave de búsqueda candentes habían explotado: incendio en set de Harlan Pictures, Michael Jan escoltado, disputas de familias adineradas. Pero debajo de esos temas convencionales, una búsqueda candente destacaba y subía rápidamente: Grace Jan, la capitalista de sangre fría. Al hacer clic, se revelaba un largo artículo lleno de lágrimas escrito por el guionista de primera Kevin. Usando cada gramo de su capacidad para manipular emociones, retrató el incendio provocado como el sacrificio supremo por el arte. Convirtió a Emma Lane en la única musa que había preservado su pureza en un mundo corrompido y me presentó a mí como una mujer malvada que no entendía el arte, que solo se preocupaba por el dinero, fría e insensible, y que por celos no solo destruyó el arte, sino que además envió a su propio hermano y a su prometido a prisión. El artículo iba acompañado de varias fotos, una de Emma Lane arrodillada en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y las rodillas enrojecidas y magulladas, otra mía de pie frente a ella, mirándola desde arriba con expresión indiferente, incluso con una leve sonrisa fría en la comisura de los labios, y otra de la espalda de Mako mientras destrozaba la corona de jade en la desesperación. La pluma de Kevin era realmente afilada y su capacidad para incitar la indignación era extremadamente fuerte. La sección de comentarios explotó por completo. Dios mío, ¿de verdad este es el rostro de los ricos? Asqueroso. Siento mucha pena por el hermano que protegió a la actriz y fue enviado a la comisaría por su propia hermana. Emma Lane es demasiado digna de compasión. Ya se arrodilló y aún así no la perdonaron. Grace Hand es algún tipo de psicópata. Boicota Harlan Pictures. Boicota Grace Jan. Personas como ella deberían ir a la bancarrota. Algunos incluso empezaron a investigar mi información personal, gritando que enviarían coronas fúnebres a la puerta de mi casa. El abogado Wong estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando el panel de monitoreo de la opinión pública en su tableta, con el ceño profundamente fruncido. Presidenta Han, la dirección de la opinión pública es extremadamente desfavorable para nosotros. Kevin es muy hábil ahora mismo en convertir lo negro en blanco. Todo Internet la está atacando. El Departamento de Relaciones Públicas sugiere que emitamos primero un comunicado para explicar las pérdidas causadas por el incendio. ¿Explicar? Deslicé la pantalla de mi teléfono, mirando esos insultos repugnantes y difíciles de leer, y solté una risa suave. En esta era de Internet, la gente solo cree en los débiles en los que quiere creer. Yo valgo decenas de miles de millones, mientras que Emma Lane parece digna de lástima, no importa cómo me explique. Siempre estaré equivocada y solo se verá como la arrogancia del capital. Entonces, ¿debería dejar que sigan echándome agua sucia? Por supuesto que no. Abrí un archivo de video, una grabación 4K de ultra alta definición, sin puntos ciegos, captada por 4 cámaras en el lugar y con audio nítido del grabador. Incluía a Daniel diciendo: las lágrimas de Emma Lane no tienen precio, a Michael diciendo: ¿qué tiene de malo quemar las cosas de mi propia familia? Y a Kevin diciendo: Grace, de verdad eres vulgar. Lo más impactante de todo fue lo que Emma Lane le dijo a Daniel justo antes de que estallara el incendio. Daniel, dime, si este palacio se quema, ¿Grace Jan se volverá loca? Ella aprecia más que nada estos objetos muertos. No entiende en absoluto nuestra búsqueda del arte. En esos 3 segundos, la malicia y el triunfo engreído de su rostro quedaron expuestos de forma inequívoca bajo la lente de alta definición. Abogado Wong, dije, envíe estos materiales al Departamento de Relaciones Públicas. No se necesitan subtítulos. Adjunte únicamente el registro de apertura del caso policial y el informe de investigación del Departamento de Bomberos.
Además, redacte una carta de abogado para Kevin, dígale que si le gusta tanto escribir historias, puede contarlas correctamente en el tribunal. Veamos cómo convierte el incendio provocado en arte. Y allí, añadí señalando varias cuentas que saltaban con más furia, cuentas de fans grandes de Michael. Rastreen las IP de estas personas y envíen también cartas de abogado. Difundir rumores con más de 500 compartidos conlleva responsabilidad penal. ¿Les gusta la violencia cibernética? Entonces les mostraré cómo es la verdadera violencia cibernética. Menos de media hora después de publicarse el video, los servidores de Weibo colapsaron. Esto es lo que la gente llama cosechar lo que se siembra. Los fans ciegos que habían estado llorando por el mejor hermano que protegía a la pequeña Emma quedaron en silencio tras ver esas imágenes 4K cristalinas, especialmente la frase de Emma Lynn se volverá loca, combinada con esa sonrisa inocente y cruel mientras encendía el fuego, lo que destrozó todas las ilusiones sobre la supuesta flor de jazmín blanca y pura. Aquello no era fragilidad, era pura malicia. Maldita sea, estaba ciego. ¿Cómo puede ser esta una diosa inocente? Esto es claramente una pirómana. Y todavía se atrevieron a llamarlo arte, quemar por diversión un palacio de 3 millones de yuanes. Mako Han realmente tiene algo mal en la cabeza. Esto no es proteger a los débiles, es ayudar al mal a hacer daño. Esos 3 millones eran dinero personal de Grace Yang. Si fuera yo, también llamaría a la policía. No haberlos golpeado en el acto ya demuestra que Grace tiene buen carácter. Y ese guionista Kevin, ¿esto es el arte del que habla? Alguien debería comprobar si su cerebro funciona bien. La opinión pública se dio la vuelta al instante. Quienes acababan de llamarme despiadada se alinearon ahora para disculparse bajo mis publicaciones de Weibo e incluso se volvieron contra Emma Lynn, Mako y Daniel, dejando sus cuentas en redes sociales completamente expuestas. Mi teléfono volvió a sonar desde la familia Han, esta vez era mi padre. Su voz ya no era tan dura como en la comisaría. Llevaba cansancio y una rara gentileza. Grace, esta situación se ha vuelto demasiado grande. La familia GU acaba de llamar. Las acciones del grupo GU han caído al límite diario y los bancos están presionando para el reembolso. Si regresas pronto, están dispuestos a transferirte ese terreno. Solo piden que emitas una carta de desistimiento para que Daniel sea liberado primero. En cuanto a Mako, mi padre dudó. Tu madre ya se ha desmayado 2 veces de tanto llorar. Después de todo, él fue criado por la familia Han. Si es realmente condenado, ¿dónde quedará la reputación de la familia Han? Me quedé frente al ventanal de piso a techo, mirando las incontables luces de la capital a mis pies. Papá, la reputación es algo que uno mismo preserva, no algo que otros te dan. Cuando Mako destrozó la corona de jade y maldijo en el set, pensó en la reputación de la familia Han, cuando se quedó de brazos cruzados dejando que sus fans desataran violencia cibernética contra mí. Pensó que yo era parte de la familia Han. En cuanto a la familia GU, giré suavemente la copa de vino tinto. En mi mano, con la mirada helada, ese terreno era originalmente mi objetivo, pero no quiero intercambiar una carta de desistimiento por él. Sería demasiado barato para ellos. Dile al tío GU que no aceptaré un arreglo privado, pero puedo comprarle ese terreno. El dinero se transferirá de inmediato, suficiente para ayudarlo a estabilizar la situación. En cuanto a Daniel y Mako, miré mi reflejo en el cristal, a la versión pasada de mí misma que siempre había cedido por el supuesto afecto familiar y el amor. Esa versión ya está completamente muerta. Los adultos deben mantenerse firmes y aceptar el castigo cuando cometen errores. Esta es la última lección que les estoy enseñando y la matrícula es muy cara. No solo dinero, sino libertad. Tras colgar, me giré hacia el abogado Wong. Notifique a todos los de abajo. Mañana convocaremos una reunión del consejo para destituir a Mako de todos los cargos nominales dentro del grupo. Congelen todas sus tarjetas de crédito y los activos de cualquier empresa afiliada a su nombre. Además, presenten una demanda contra Emma Lynn. Sé que no tiene dinero y que es imposible que pague 5 millones de yuanes, pero solicitaré la ejecución forzosa y la pondré en la lista de morosos judiciales. ¿Acaso no quiere ella quedarse en la industria del entretenimiento? Entonces me aseguraré de que por el resto de su vida ni siquiera pueda viajar en tren de alta velocidad o volar. Solo podrá brillar en la lista negra de deudas incobrables. Después de hacer todo esto, sentí una sensación de alivio que nunca había experimentado antes, como si un tumor maligno que había crecido en mi cuerpo durante años finalmente hubiera sido extirpado. Dolió, pero al fin podía seguir viviendo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apagar las luces e ir a dormir,
mi teléfono recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Solo había una línea corta. Presidente Han, si no quiere que lo ocurrido hace 3 años aparezca en las portadas de mañana, será mejor que venga solo al Banashare ahora mismo. Hace 3 años, un destello de comprensión me golpeó. Antes de asumir el control del grupo Han, una vez me drogaron durante una negociación comercial. Aunque finalmente escapé, siempre sospeché que alguien lo había grabado. Nunca imaginé que ahora saldría a la luz de esta manera para amenazarme. ¿Podría ser que todavía hubiera alguien más apoyando a Emmeline tras bambalinas? Apreté mi teléfono con fuerza. Quería ver exactamente qué tonto que no conocía el significado de la vida y la muerte se atrevía a amenazarme en un momento como este. Barney Tzade, sala VIP. Luces tenues, música heavy metal ensordecedora y un olor penetrante a alcohol mezclado con perfume barato llenaban el aire. Cuando empujé la puerta, un hombre calvo y fuertemente tatuado estaba sentado en el sofá, jugando casualmente con un cuchillo. No había nadie más a su lado. En la mesa había un vaso de whisky con hielo y un pendrive negro. Presidente Han, realmente está a la altura de su reputación. Una verdadera heroína. El hombre calvo sonrió al verme, mostrando un diente frontal con una cubierta dorada. Tienes agallas. Viniste sola. Cerré la puerta detrás de mí y la bloqueé casualmente. Por supuesto, caminé hasta él y me senté frente a él, cruzando las piernas en una postura relajada. Dado que esto involucraba mi privacidad personal, no quería que muchas personas lo supieran. Entonces, ¿eres tú quien está detrás de Emmeline? El hombre calvo vertió un vaso de licor y me lo empujó. Sirame Xiao, dijo. La gente en la calle me respeta y me llama hermano Xiao. Esa chica, Emmeline, me pidió prestado 3 millones de yuanes, con intereses altos. Dijo que era para cirugía estética y ropa para atraer a un esposo rico. Originalmente, si lograba ascender a la familia Han o a la familia Go, esta pequeña suma de dinero no habría sido nada. Pero ahora, el hermano Xiao jugueteaba con el pendrive, su mirada codiciosa recorriéndome. El presidente Han la envió a la cárcel y perdió su fuente de ingresos. Esta deuda debe ser asumida por alguien, ¿verdad? No toqué la bebida, solo miré el USB. Entonces, ¿quieres que pague su deuda por ella? El presidente Han realmente es inteligente. Xiao conectó el USB a una laptop junto a él y giró la pantalla hacia mí. En la pantalla había un video ligeramente tembloroso. Me mostraba de hace 3 años, con el rostro sonrojado, tambaleándome por un pasillo de hotel mientras me sostenía de la pared. Alguien parecía perseguirme desde atrás. Aunque mi ropa estaba aún ordenada, mi estado distraído y aturdido, si se publicara con un poco de edición maliciosa y narración, sería suficiente para arrastrar mi reputación en el mundo empresarial por el barro e incluso generar rumores sobre una vida privada caótica. 10 millones, dijo Xiao. Presidente Han, si esto aparece mañana en las portadas de los principales medios financieros, probablemente el precio de las acciones del grupo Han no solo bajará 3 millones, ¿verdad? Nombró su precio, 10 millones para comprar este USB, resolviendo convenientemente también la deuda de Emmeline. Creo que para el presidente Han, esto no es más que un grano de arena en el desierto. Al ver ese video, no entré en pánico. En cambio, suspiré en silencio. Hermano Xiao, parece que tu investigación no fue lo suficientemente minuciosa. Señalé la pantalla. Este video fue filmado en el Hotel Mario hace 3 años. Durante esa negociación, la otra parte drogó mi bebida, pero lo denuncié de inmediato a la policía y me realizaron un examen de orina con su ayuda, demostrando que yo era la víctima y que no ocurrió ningún asalto real. El informe de cierre del caso policial aún está en mis archivos. En segundo lugar, continué, señalando el USB. Estás intentando amenazarme con un video borroso que incluso puede interpretarse desde la perspectiva de la víctima. Todo esto solo demuestra que estás apostando, confiando en que no me atrevería a hablar para proteger mi imagen. La expresión de Xiao cambió. Golpeó la mesa con el cuchillo mariposa que tenía en la mano. No me hables. No me importan los informes de cierre de casos.
Una vez que este video salga, esos idiotas en línea solo mirarán las imágenes y empezarán a hablar. Cuando eso pase, diré que estás entreteniendo clientes, durmiendo con personas para hacer negocios. Veamos cómo te limpias entonces. Se levantó, su mirada maliciosa acercándose. Y ya que estás aquí, si no entregas el dinero, ¿realmente crees que te irás? Grasham, este no es tu edificio de oficinas. Este es mi territorio. Frente a su amenaza, levanté la muñeca con calma para mirar la hora. Hermano Jiao, son las 10:23 de la noche. Según los artículos 2 y 74 del Código Penal, la extorsión que implique una cantidad especialmente grande se castiga con más de 10 años de prisión. Acabas de exigir 10 millones de yuanes. Esto ya califica como una cantidad especialmente grande. Luego señalé la puerta y dije, antes dijiste que este era tu territorio, ¿no? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala privada fue pateada con fuerza bruta. El estruendoso golpe hizo que los vasos de la mesa saltaran por el aire. Más de una docena de personal de seguridad con armadura táctica y bastones antidisturbios entraron y aseguraron rápidamente cada rincón de la sala. Inmediatamente después, mi asistente especial, Isen Chen, entró con 2 policías de civil. «Presidente John, ¿está bien?» Me levanté y alicé el dobladillo de mi vestido, mirando a Jiao, cuya cara estaba presionada contra la fría superficie de vidrio de la mesa. Estoy bien, pero el hermano Jiao aquí parece tener mucho que decir a los oficiales de policía. Mientras lo arrastraban, seguía lanzando maldiciones, gritando que no tenía ética del inframundo, que me atreví a traer a la policía. Me quedé en la entrada del bar, viendo las luces intermitentes de la policía, y me pareció absurdo. Ética del inframundo. Soy una mujer de negocios. Solo me importa la eficiencia y el costo. Ir sola a encontrarse con un criminal desesperado. Eso solo ocurre en películas. En la vida real, eso es ofrecer tu propia cabeza para que alguien más la corte. En el momento en que envió ese mensaje, ya había rastreado su número y investigado completamente su historial. Un líder de una banda ilegal de usura con un largo historial criminal. En cuanto al USB, la policía lo confiscó en el acto. Cuando los técnicos lo examinaron más tarde, incluso descubrieron una sorpresa inesperada dentro. Además de ese video mío, había una gran colección de videos explícitos de Amalén con diferentes hombres junto con fotos desnuda que había tomado para obtener préstamos. Así que esa era la llamada pureza de Amalén. Se había envuelto en dinero prestado, se infiltró en los círculos de Daniel y Michael, manipuló a esos 3 tontos como peonzas e incluso se atrevió a mostrar desprecio por el dinero frente a mí. La ironía era casi risible. Para cuando regresé a la empresa, ya era medianoche, pero no descansé. En cambio, convoqué de inmediato una reunión de emergencia de la junta directiva. Dentro de la sala de conferencias, la atmósfera era extremadamente pesada. Mi padre estaba sentado en el asiento del presidente, mirando el montón de expedientes de evidencia que había arrojado sobre la mesa. Registros de la apropiación indebida de fondos corporativos por parte de Daniel, informes detallando las pérdidas causadas por las rabietas de estrella de Mako que habían detenido la filmación repetidamente, y lo más condenatorio de todo, el contrato de préstamo entre Amalén y Jiao. En la línea del garante, el nombre de Mako Jong estaba claramente escrito. «Papá, ¿todavía quieres protegerlo?» Puse ambas manos sobre la mesa, con la mirada afilada como una cuchilla mientras miraba al hombre que había envejecido 10 años en un instante. En solo un momento, Mako pasó de ser tonto a usar el nombre de la familia Han para garantizar un préstamo ilegal con intereses altos. Si Jiao hubiera aparecido con su contrato para exigir legalmente el reembolso, habríamos asumido responsabilidad solidaria. 3 millones no es nada. Pero si el grupo Han fuera arrastrado a un escándalo de usura, ¿cuánto caería nuestro precio de acciones? ¿10.000 millones? ¿20.000 millones? Las manos de mi padre temblaban mientras miraba esos documentos aterradores. Solo entonces comprendió que el hijo adoptivo que había apreciado durante tantos años no solo era inútil, sino una bomba de tiempo capaz de destruir toda la empresa de la familia John. «Basta», dijo con voz áspera, cerrando los ojos y moviendo la mano. «Emitan un anuncio efectivo desde hoy.
Mako Han queda removido de todos los cargos dentro del grupo Han y privado de todos sus privilegios. Y una cosa más, su voz se volvió áspera. Envía a tu madre a un centro de cuidados en el extranjero por un tiempo. No podrá soportar este impacto. Asentí. Este era el mejor resultado posible. Con la crisis interna resuelta, era hora de lidiar con las amenazas externas. Al día siguiente, el sitio web oficial del grupo Han publicó una serie de anuncios impactantes declarando que Michael Yang había renunciado por motivos personales y que todas las relaciones laborales con él habían terminado. En cuanto al director Daniels, por incumplimiento grave del contrato, se presentó formalmente una demanda solicitando congelamiento de activos, asegurando varias propiedades inmobiliarias bajo el nombre de la familia Goh, divulgando públicamente la verdad sobre el caso de intento de drogadicción de años atrás, y reservándose el derecho de responsabilizar legalmente a todos los que difundieron rumores maliciosos. Esta serie coordinada de acciones revirtió completamente la opinión pública en línea. Aquellos que alguna vez me maldijeron por considerarme fría al ver las pruebas de que Amolen había pedido dinero con fotos desnudas y el nombre de Mako en el contrato de garantía, exclamaron al unísono que la presidenta Jun era verdaderamente trágica. Esto no era frialdad, claramente había caído en una red de estafas mientras intentaba ayudar a los pobres. Al mismo tiempo, la familia Goh colapsó completamente. Los bancos retiraron financiamiento. Los proveedores exigieron pagos. Y para preservar aunque fuera una fracción de los activos familiares, el tío Geu se vio finalmente obligado a aceptar el plan de compra que yo había propuesto. Cuando se firmó el contrato, el tío Geu me miró con profundo arrepentimiento en los ojos. Grace, si tan solo te hubiéramos tratado mejor en aquel entonces. No hay si, dije con calma, recuperando el contrato y entregándoselo al abogado Wong. El mundo de los negocios es un campo de batalla, tío Geu. Eso me lo enseñaste tú mismo. Las personas bondadosas mueren rápido. Un mes después, en la sala de visitas del centro de detención, separados por un grueso vidrio, vi a Mako de nuevo. Se había afeitado la cabeza y vestía un chaleco gris, su cuerpo completamente demacrado hasta deformarse, sus ojos apagados y sin vida, sin rastro de la estrella de primera que alguna vez fue. Cuando me vio levantar el auricular, se lanzó frenéticamente hacia el vidrio. Grace, Grace, sálvame. Sé que estuve mal. Realmente sé que estuve mal. Este lugar infernal no es para personas. Me roban la comida y me hacen limpiar los baños. Soy el hijo mayor de la familia Han. No debería estar aquí. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no ha venido a verme? Y papá también. Diles que vengan a salvarme. Miré su estado de locura y respondí con calma. Mamá se ha ido a Suiza a recuperarse. Papá está ocupado limpiando el desastre que dejaste atrás. En cuanto a ti, le miré fijamente, incendio más sospecha de participación en garantías de préstamos ilegales. El abogado dice que 3 años con 4 años de libertad condicional sería el mejor resultado posible, pero dado el monto involucrado y el grave impacto social, es muy improbable que obtengas una sentencia suspendida. Michael, compórtate allí y rehabilítate adecuadamente. No, Grace, no puedes tratarme así, gritó. Soy tu hermano. Lo hice todo por Emmeline. No vuelvas a mencionar a Emmeline, lo interrumpí. Ella está sospechada de fraude, distribución masiva de material obsceno e incitación a delitos. Su sentencia será más larga que la tuya, y como no tiene capacidad para pagar esos préstamos de alto interés, todos sus acreedores externos la esperan para cuando salga. En cuanto a Daniel, continué con una leve sonrisa. La familia Goh ya ha cortado todos los lazos con él para protegerse. Y Kevin, añadí, ya he arreglado que los abogados lo demanden por difamación. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los 4 puedan reunirse aquí. Podrías considerarlo otra forma de estar unidos de manera estrecha. Después de decir eso, colgué el teléfono, me levanté y me alejé. Detrás de mí venían los desgarradores gritos de Mako, pero nunca miré atrás. Al salir por las puertas del centro de detención, la luz del sol era deslumbrante. Beijing a finales de otoño tenía un cielo tan azul y claro que parecía irreal. Respiré hondo,
sintiendo que todo el aire turbio que había obstruido mi pecho durante años finalmente había sido barrido. Mi teléfono sonó. Era el abogado Wong. Presidenta Han, el nuevo equipo de filmación ya está completamente preparado. El nuevo director y el actor principal masculino están en la empresa esperándote para asistir a la reunión. Esta vez, hemos revisado el guión muy estrictamente. No hay cambios exagerados o arbitrarios. Iré de inmediato, colgué, abrí la puerta del auto y subí. Antes, siempre creí que mientras no calculase demasiado, mientras fuera más generosa, diera un poco más, podría cambiarlo por la sinceridad de alguien más. Ahora finalmente entiendo, la verdadera sinceridad es costosa, y no todos están calificados para poseerla. En cuanto a quienes no entienden el lenguaje humano, que no comprenden acuerdos ni reglas, y solo saben usar las emociones para coaccionar y explotar, la mejor respuesta no es discutir ni perdonar. Es tomar medidas decisivas y contundentes. Para que entiendan que en un mundo regido por reglas, siempre habrá personas dispuestas a ir contra la corriente para defender esas reglas.